A no ser que vivas debajo de una piedra, debes haberte enterado de que Disney estrenó hace unos meses un cortometraje llamado Érase una vez un estudio. ¿A son de qué? A son de que el pasado 16 de octubre de 2023 se cumplió un centenario de esta compañía. Para los que estuvimos al tanto, esto significó mucho para muchos de nosotros. Este no es un video sobre el cortometraje, aunque sí les recomiendo que vayan a verlo. Sobre todo si aman Disney tanto como yo. Estoy haciendo este video como un homenaje personal y pienso hacer varios con la temática Disney. Hay mucho de interesante ocurrido en los últimos 100 años que me gustaría compartir con ustedes. Pero entonces, ¿de qué va a tratar el video? ¿De Disney desde el punto de vista financiero? ¿De sus películas? ¿De sus famosas secuelas para VHS? ¿De sus aciertos y desaciertos? Podría, pero soy de los que le gusta empezar por el principio de todo. Por eso, en este video voy a hablar del hombre, el artista y soñador que empezó toda esta locura. Por eso hoy conversemos sobre Walt Disney. Since they were opened, 7 million people have enjoyed them. Antes de seguir, recordarte que puedes suscribirte al canal para seguir conociendo de otros temas interesantes como historia, política, religión y arte. Ahora sí, Walter Elias Disney. Origen y familia del pequeño Walt. Disney nació en 1901 en Chicago, Estados Unidos. Es decir, Disney perteneció a la llamada generación grandiosa. Generación que se caracterizó por eventos internacionales como los felices años 20, la Gran Depresión y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. La generación que, según el periodista Tom Brokaw, hacía las cosas porque eran lo correcto. La familia Disney, 5 años después, se mudó a una granja en Marceline, Missouri. ¿Quién componía esta familia? El padre, Elias Disney, era un granjero canadiense de antepasados irlandeses. La madre, Flora Cole, era una maestra estadounidense de antepasados alemanes. El matrimonio, que por cierto duró toda la vida, tuvo 5 hijos. En orden, Herbert Arthur, Raymond Arnold, Roy Oliver, Walter Elias y Ruth Flora, la única niña. Roy y Walt son los que nos conciernen en este video. De los otros hermanos no hay mucho que decir, pero sí es importante tener en cuenta de que siempre fueron hermanos bien llevados, una familia unida, sin grandes tragedias ni polémicas. Tuvieron todos una vida, pudiéramos decir, digna. Inclusive murieron todos de ancianos. De hecho, el que terminó muriendo con menor edad fue el propio Walt Disney. Digo todo esto porque para mí la familia y los amigos son un elemento importante para trazar perfiles de personas. A veces me sorprende cómo son ignorados cuando se habla de cualquier personalidad. En fin, nos quedamos por la granja en Missouri. Disney dijo en vida que esos años habían sido los mejores de su vida. Es en esta temprana edad cuando Walt empieza a dibujar. Sin embargo, algo ocurrió poco después, y es que el padre, Elias Disney, cayó enfermo de fiebre tifoidea, lo que le impidió seguir trabajando en la granja. Tuvo que venderla y así la familia se mudó a Kansas City en 1910. Es en este punto, según yo, donde Disney pasa de ser niño a adolescente, cuando se le acaba el paraíso idílico y rural y tiene que empezar a trabajar para ayudar a su padre. Descubriéndose. La adolescencia es, con frecuencia, la edad donde nos descubrimos o empezamos a descubrirnos. Y yo tengo una frase personal: nunca estás más seguro de lo que quieres hacer que cuando estás haciendo algo que no quieres hacer. Disney y su hermano Roy trabajaron vendiendo periódicos para ayudar a su padre, y a partir de aquí Walt no pararía de trabajar nunca en su vida. Por suerte no dejó de estudiar, pero los estudios le costaron, ya que tuvo que combinarlos con el trabajo. Maduró pronto bajo estas circunstancias y por supuesto se fue descubriendo. Disney tenía una afición gigantesca por los trenes. Le encantaban los trenes, pero sin duda su mayor pasión era el dibujo. Era su mayor afición, su arte, su vocación. Fíjense si era así que Disney trabajó brevemente en la Cruz Roja al final de la Primera Guerra Mundial y se entretenía dibujando la ambulancia que conducía. Estaba bastante claro lo que le gustaba. Iwitz. Después de la Gran Guerra, Disney intentó ganarse la vida con su vocación. Conoció en uno de sus trabajos a otro dibujante, quien llegaría a ser uno de sus más grandes amigos. Creo pronunciarlo bien. Hugh Iwitz. Después se acortó el nombre a Hugh Iwitz. No sé si hay alguna diferencia en la pronunciación
en este nombre? De verdad que no lo sé. Si alguien lo sabe, déjenlo en los comentarios. Iwerks fue por muchos años ese amigo del alma de Disney, porque además de la amistad, los unía un proyecto afín: triunfar en el mundo de la animación cinematográfica. Si ustedes tienen un proyecto tan ambicioso con sus vidas y tienen un amigo con la misma idea y saben que si siguen juntos, se ayudan y se apoyan, llegarán más lejos, no lo descuiden. Muchos hombres de éxito no hubieran llegado a ningún lado sin esos amigos, que usualmente son nuestros mejores críticos y nuestra competencia más productiva. El que lo tenga, sabe que tengo razón. El camino del éxito. Dijo Winston Churchill una vez: el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Eso se aplica también a Disney. Él y Iwerks fundaron una compañía en 1920 llamada Iwerks Disney Commercial Artists, pero no resultó. Su poca experiencia era notable. Tuvieron que cerrar. Ambos se prepararon durante 2 años antes de volverlo a intentar, y Disney lo volvió a intentar en 1922. Creó una segunda empresa, Lofogram Films Inc. Esta tuvo un éxito notablemente mayor que la anterior. La empresa realizaba cortometrajes animados basados en cuentos de hadas. A veces lo mezclaba con acción real, como su último corto, Alice Wonderland. Sin embargo, este estudio tampoco resultó. Duró solo 1 año y le trajo pérdidas a Disney. Pero, sereno, cogió calma y volvió a la batalla. Más de uno ya se habría rendido en este punto. Los difíciles comienzos. Después de su segunda bancarrota, con menos de $50 en el bolsillo y su película Alice Wonderland, Disney marchó a Hollywood. Ya en aquel momento era el centro de la industria cinematográfica y el mercado estaba dominado por las distribuidoras de Nueva York. Entonces Walt realizó una gestión. Le envió su cortometraje a la distribuidora Winkler Productions, a la cual le gustó, y empezó a producir a Disney. Lo había logrado. Para la creación de su nueva empresa pidió ayuda y llamó a las personas que eran. Su hermano Roy Disney se comprometió a encargarse de las finanzas, Iwerks a ayudar en la animación, y también Virginia Davis y su familia. Virginia era la actriz que había hecho de Alicia en su cortometraje, y Disney quería hacer más cortos como si fueran una serie llamada Alice Comedies, las comedias de Alicia. El 16 de octubre de 1923 se fundaba Disney Brothers Studio, sin ninguna certeza de dónde estarían 100 años después. Ahora bien, si creen que todo a partir de aquí fue coser y cantar, están completamente equivocados. ¿Se acuerdan de Winkler Productions? Pues de esta distribuidora era dueña una mujer, Margaret Winkler, primera mujer productora de películas animadas de la historia, y también una de las mejores distribuidoras en aquel tiempo. Bueno, pues desafortunadamente para Disney, esta mujer se casó con un hombre llamado Charles Mintz. Mintz tomó el control de la distribuidora y le preparó una trampa a Disney, que es evidencia de la rapiña que existía en el mundo de la animación en aquel tiempo. Mintz arrebató de manera legal a Disney el personaje Oswald el Conejo Afortunado. Inclusive se apropió también de gran parte de los animadores de Disney, no a Iwerks. Walt sufrió ahí una dura derrota cuando la empresa apenas tenía un tiempo de comenzar, pero algo frecuente en la historia de los triunfadores es que logran convertir muchas de sus crisis en oportunidades. Mickey Mouse. La trágica pérdida de Oswald el Conejo Afortunado fue la causa de que Disney creara otro personaje para reemplazarlo. Y ustedes saben quién es y qué tan lejos ha llegado el ratón más famoso del mundo. Ahora les quiero contar algo rápido. No se sabe hoy día quién es el creador real de Mickey Mouse, si Iwerks o Disney. Se le atribuye a Disney, pero la historia más contemporánea ha revisado este hecho con opiniones un poco negativas, llegando a afirmar que Disney arrebató intelectualmente el personaje a Iwerks y se hizo famoso a costa de su amigo. La verdad no la sabemos, como tampoco podemos estar seguros de cuál fue el verdadero creador, pero te diré mi opinión. Me importa bastante poco. Mickey Mouse es creación de los dos. No hubiera llegado a donde llegó
sin el esfuerzo y la dedicación de los dos. Sus primeras apariciones fueron dirigidas por ambos, Playing Crazy, The Galloping Gacho y el famosísimo Steamboat Willie. Este último fue el primer cortometraje sonoro de Disney. Y hablando de cortometrajes, vamos a pasar a hablar de la obra de Disney tal cual, sus metrajes, sus películas. Pero antes, ¿se acuerdan de cuando les dije que la familia es un elemento importante en la vida de cualquiera? Hablemos un poco más de la vida personal de Disney, pero esta vez de la familia que él creó, Lillian Bounce. En 1925, Disney contrató a una joven llamada Lillian Marie Bounce para colorear los dibujos. Paréntesis, en aquel tiempo las mujeres solamente podían realizar esta actividad en la compañía. El dibujo estaba reservado a los hombres. La primera mujer en romper esta tradición fue Retta Scott, a quien, por cierto, podemos ver en el cortometraje de los 100 años. Ahora bien, Walt y Lillian se casaron ese mismo año y jamás se separarían. De hecho, en 1949, Disney hizo realidad su sueño de tener un ferrocarril privado y llamó a la locomotora Lily Bell en honor a su esposa. El matrimonio primeramente tuvo una hija biológica en 1933, Diane Marie, y después adoptaron a una segunda niña, Sharon May. Diane Marie fue la creadora del Walt Disney Family Museum, de donde es esta foto. No sé si ustedes sabían que hasta el día de hoy Walt es la persona que más premios ha recibido de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la que entrega los Oscars, los Emmy, etc. Pues ahora lo saben. Sharon fue la primera en morir en 1993. 4 años después lo hizo su madre, y Diane Marie lo hizo en 2013. Miguel, ¿y dónde entra Abigail Disney en todo esto? Abigail es nieta de Roy, por lo que es sobrina nieta de Walt. Volvemos entonces. Los éxitos de Disney. Silly Symphonies. Al tiempo que Disney realizaba los cortometrajes de Mickey Mouse, It's you, huh? Yeah, it's me, I guess. empezó otra serie de cortometrajes llamada las Silly Symphonies. Durante varios años, Mickey Mouse y la Silly Symphony fueron la cara de Disney. Estos cortos tuvieron muchísima influencia posterior. De hecho, los nombres de Looney Tunes y Merry Melodies se inspiraron en Silly Symphonies. Fueron 75 en total, algunos los estaré poniendo en pantalla. Sobre todo le permitieron al estudio una especie de consolidación. La serie también funcionó para hacer experimentos con la animación y así ganar en experiencia. Algunos experimentos después se pusieron en práctica y algunos personajes de estas Silly Symphonies se subirían al carro de la fama, como el Pato Donald. Pero Disney tenía un plan mucho más ambicioso y en 1934 sabía que había llegado su momento.